Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos, por estar aquí en esta mañana. Vamos a dar comienzo, ¿verdad?, a la enseñanza del día de hoy. El tema de hoy, hermanos, vamos a estar hablando acerca de un tema que es una predicación que he estado estudiando, Dios ha estado ayudándome a formular una enseñanza que tenga que ver acerca con el consejo que Pablo dio a Timoteo. ¿Recuerdan cómo titulamos esa enseñanza? Mi mentor dijo. ¿Sí? Mi mentor dijo, ese es el tema de esta mañana, mi mentor dijo, y entonces viene ahí puntos suspensivos, y entonces, hermanos, está basado en 2 de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo, o la segunda epístola a Timoteo, ¿verdad? Dirigida a Timoteo, de nuestro hermano Pablo. Y vamos ahí en el capítulo 1, versos 5 y 6. Vamos todos ahí a 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 5 y 6. Y vamos a dar lectura en esta mañana a esos dos versículos de los cuales se basa nuestra enseñanza, la predicación del día de hoy. Amén. ¿Me lo indican con un fuerte amén cuando todos estén ahí? Amén, gloria a Dios. Todos ahí, 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 5 y 6. Y seguramente podamos verlo también ahí en el monitor, en el proyector. Siendo las 11 de la mañana con 30 minutos, exactamente, vamos a dar inicio, hermanos. Y vamos a dar lectura ahí. La palabra de nuestro Dios dice así en esta mañana: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Quiero pedirles si pueden inclinar sus rostros y vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de toda esta enseñanza en esta mañana. Amén. Padre bendito y Señor nuestro, te damos gracias por la vida que nos ha dado, la oportunidad, Señor, de estar aquí delante de usted, delante de los hermanos, Señor. Y, Señor, sabiendo lo que dice su palabra, habiéndonos puesto para edificar a los santos para la obra del ministerio, le pedimos, Señor, que esta palabra, esta enseñanza el día de hoy pueda ejercer, Señor, en nosotros esos cambios, Señor, que habrán de venir, Señor, a nuestra vida, si tan solo nosotros meditamos, Señor, en ella y miramos atentamente lo que dice tu palabra, Señor, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a, Señor, desarrollar esos frutos. Le pedimos que nos ayude para que podamos, Señor, mostrar esos frutos dignos de que algún día aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Señor. Esos frutos dignos de un arrepentimiento, de algo genuino que ocurre, Señor, en nuestras vidas y que ocurrió, Señor, y que sigue pasando en nosotros, Señor, ese cambio, como dice tu palabra, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, Señor. Así es que ayúdenos a mostrar esos frutos diariamente, Padre, de que usted está obrando en nosotros, de que se está haciendo esa obra. Y bendito Dios, ayúdenos a poner suma atención en lo que este mentor le dijo a Timoteo, Pablo, a Timoteo, pero también lo que usted, Señor, como mentor de nuestras vidas, como guía, Señor, nos dice en esta mañana a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, pedimos esto y oramos. Amén. Bien, hermanos, estamos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1. Versos 5 y 6 lo hemos leído, pero ¿qué te parece si leemos no solamente el texto, sino también el contexto para que tú veas qué es lo que dice? Amén. Vamos ahí todos a una sola voz desde el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte
al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Los consejos que Pablo, como mentor de Timoteo, dio durante su última carta a su hijo en la fe, para que pudiera seguir ministrando, hermanos, en la carrera de la fe como un digno siervo de Dios, aprobado, que no tuviera de qué avergonzarse, dice la Biblia, y fuese ejemplo a todos los demás creyentes, porque así le habla Pablo. Hermanos, están en estas cartas, ahí están estos consejos, para que él pudiera lograr hacer todo esto. Recientemente hemos escuchado testimonios donde sabemos hay personas que solo tienen algunos días de vida. Recuerda lo que hablamos el miércoles. Debido a enfermedades letales, debido a que se ha desarrollado últimamente, las personas, por todo lo que se dice que en los alimentos hay, las hormonas, todo aquello, hormonas de crecimiento, todo lo que se le inyecta al ganado, lo que se le pone en el alimento, lo que se le da, pues han desarrollado ciertos tipos de cáncer en los seres humanos y han desarrollado muchas otras enfermedades. Y hemos recientemente sabido de casos así, donde personas están sufriendo estas enfermedades. Sabemos que el fin a nuestra vida puede llegar en un segundo después de afirmar: me siento lleno de vida. Y sabemos que todo está bien. Gracias a Dios, decimos. Pero unos segundos después, el fin a tu vida puede llegar. ¿Cierto o no? La palabra de Dios dice en Santiago 4:13, ¿recuerdan este texto? Cuando dice, vamos ahora, dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos. ¿Cierto o no? Cuando no sabéis, dice, lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, dice, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si la Biblia tiene razón en esto, y yo creo que la tiene, hermanos, nuestra vida es así. Consideremos que el apóstol Pablo hablaba estas palabras a Timoteo sabiendo esto, sabiendo que el fin a sus días había llegado. Notablemente esta carta es distinta a la primera carta, ¿cierto o no? La segunda carta, que es esta, se ha dicho es menos formal que la primera carta. Pablo tenía sus días contados y sabía. Y le habla en un tono más desesperado a Timoteo, tratando de que Timoteo entendiera y comprendiera que realmente el valor de lo que Pablo estaba diciendo, lo que el Espíritu Santo hablaba a Timoteo o a Pablo y luego a Timoteo, realmente era menester que lo viviéramos para que una fe fuera real, ¿cierto o no? Para que él fuera un siervo que nadie lo reprendiera, una persona que fuera ejemplo. Entonces Pablo le habla de una manera desesperada a Timoteo y le muestra estas cartas, y tú lo puedes ver cuando tú lo empiezas a leer. Pero una de las cosas, antes de que entremos al primer consejo, que es el primer consejo que ese mentor le dice, ¿verdad?, a su hijo en la fe, porque lo anhelaba ir a ver, ¿cierto o no? Tú puedes imaginarte muchas cosas aquí que no voy a estar mencionando, pero lo anhelaba, recordaba a Timoteo, no solamente a él, sino a su familia. ¿A quién se acuerda de quién? Su abuela, ¿cierto o no? ¿Pablo conoció a su abuela? ¿De Timoteo? Sí. A su madre también. Y aquí tocamos un punto en el cual muchas de las hermanas están solas aquí también. No habla nada del padre de Timoteo, pero pareciera que Pablo había sido como un padre para Timoteo, ¿cierto o no? Le enseñaba, lo instruía. Y gloria a Dios, porque puede ser que Dios use a personas para que realmente puedan instruir a tus hijos de esa manera. Pero eso también nos enseña una enseñanza de que tenemos que seguir al final, como lo hizo Loida, como lo hizo Eunice, que siendo mujeres aún así guiaron, tuvieron una fe que fue real, ¿cierto o no? No era una fe fingida. Y eso es lo que quiero entrar en esta mañana, hermanos,
antes de entrar en el primer consejo de lo que mi mentor dijo, deberemos, según el texto de 2 Timoteo 1:5, meditar en nuestra fe. Ahora vamos al verso 5, hermanos, en esta mañana, y vamos a entrar en nuestra enseñanza el día de hoy. 2 Timoteo capítulo 1, verso 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida, ¿sí?, que hay en ti. Ahora deténganse un poquito. Cuando estaban tratando de formar un poquito el bosquejo, porque esta enseñanza se va a dividir en varias predicaciones, mi mentor dijo: es una enseñanza que va para largo, como decimos. Amén. Hay que detenernos y ver un poquito qué decía. ¿Por qué le dijo? Pablo se detuvo, ¿cierto o no? Pablo se detuvo a pensar y dijo, dice Pablo en el verso, trayendo, ¿sí? Pero no solamente el verso 5 nos enseña que Pablo se detiene a meditar. El verso 4 dice: deseando verte, ¿al qué? Al acordarme. Entonces, había algo en la mente de Pablo, ¿cierto o no? Pablo empezó a recordar a Timoteo, empezó a recordar sus lágrimas, lo que aquel joven lloraba, el sufrimiento. Hermanos, solamente Dios sabe por qué muchos de los siervos de Dios lloran. ¿Por qué tus lágrimas salen? Gloria a Dios si hay personas como Pablo, y no creo que todos aquí seamos así, eso es la verdad. Muchos aquí le importa un comino si tú ves a un hermano llorar. Esa es la realidad. Porque todos aquí somos diferentes. Puede ser que tengas otra virtud, claro, pero puede ser que muchos de nosotros no nos cause nada en el corazón ver a alguien llorar. ¿Ok? Y Pablo sí se detuvo. Pablo se acordó de las lágrimas de Timoteo, se acordó del sufrimiento de él. Entonces todo empezó en la mente ¿de quién? Pablo. De Pablo. Dios empezó a traer a su mente, dijo: me acuerdo, ¿verdad? Acordándome de tus lágrimas. Y empezó, yo creo que cuando escribí esta carta, estaba acordándose ¿de quién? Pues es natural, cuando escribimos una carta, estamos pensando ¿en quién? En la persona, ¿cierto o no? ¿Tú escribes a tu mamá y estás pensando en otra cosa? No, ¿verdad que no? O sea, no es común, puede pasar, no estoy diciendo que no, pero lo normal es que pienses en la persona que le estás escribiendo. Y Pablo empezó a pensar en Timoteo, pero no solamente se acordó del sufrimiento de Timoteo, se acordó de algo bien grande que dijo: trayendo a la memoria. Y traer a la memoria, ¿qué te dice? ¿De qué te habla esa palabra? Cuando tú traes a la memoria, ¿de qué habla la palabra? ¿Qué te dice Pablo cuando te dice que trae a la memoria? ¿Qué traes a la memoria? ¿Qué es lo que te dice la palabra cuando dice trae a la memoria? ¿De qué te habla? De recuerdo, ¿cierto? De recordar ciertas cosas. De recordar, y en este caso lo que Pablo analizó en la vida y el caminar de Timoteo fue una fe no fingida. En pocas palabras, alguien puede analizar nuestra vida del último año para acá y ver si nuestra fe no es fingida. Pero ¿cuántos aquí, con ciertas acciones que te podrían marcar bien, y si bien los hombres a lo mejor se nos pasa y se nos olvida, pero el Espíritu Santo no? Yo un día les comenté que me dijo un día uno de mis mentores, a un día de esos donde tú dices: hoy ya fue un día de victoria. ¿Les ha pasado? Donde te sientes libre de haber pecado. ¿Sí les ha sucedido eso? Y en uno de esos días, yo contento le digo a mi mentor: hoy fue uno de esos días de que siento que no cometí pecado. Y dice: te voy a dar una enseñanza. Si eso es así, cuando te arrodilles hoy por la noche para orar a Dios y darle gracias por un día más de vida, pide esto al Espíritu Santo: que traiga a tu mente todos aquellos detalles en los que pudiste ofender la santidad de Dios. Y adivinen qué pasó. ¿Vino a mi mente? ¿Vino a mi mente? Claro. Sí. Aquel detallito que tú no te imaginas, te hace ver y te hace mostrar tu pecado delante de Dios.
Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y sabes qué? Hijo, le tuve que decir, oh, se me fue eso. ¿Por qué hice eso? Y eran unos detalles que a lo mejor tú dirías, ay, hermano. Pero en ese momento, el Espíritu Santo, fíjense, cuando yo le dije al Espíritu Santo, traía la memoria, hizo lo que el hermano me dijo, ¿verdad? Trae a mi memoria aquellos actos que pudieron haber ofendido la santidad de Dios el Padre. Y vinieron a mi mente, hermano. Pasaron claritos en mi mente, claritos, hermanos. El Espíritu Santo no se olvida de nada, ¿eh? El Espíritu Santo sabe quiénes somos cada quien aquí. ¿Cierto o no? No, estoy hablando de el día de hoy. Dice la Biblia que Pablo, y hablamos esto el miércoles, Pablo decía, el espiritual todo lo juzga, pero él no es juzgado por, dice Pablo, pero a mí, lo que a mí respecta, dice, o sea, tú espiritual, le dice así Pablo al espiritual, tú que lo juzgas todo, para mí tú eres un niño en Cristo. Y no te puedo hablar como a espiritual, sino como a carnal. Noten eso, y eso se está viviendo en la iglesia de ¿qué? ¿Qué iglesia era? ¿La iglesia de qué? De Corintios, ¿cierto? Y hermanos, se vivía eso en todas las iglesias. Bueno, pues los mismos problemas el día de hoy, dicen que hay los mismos problemas. Dios dio soluciones, el día de hoy son las mismas soluciones, las mismas. Si tú tienes un problema el día de hoy, créeme que es la misma solución que Dios dio hace tiempo atrás, la misma. Antes le dijo a sus siervos orar sin cesar. El día de hoy tenemos que orar. Y cuando dice sin cesar, no sin cesar, ¿verdad? Porque a veces está un joven ahí que se llama César y van a orar y dice, por favor César, ¿te puedes salir? Eso no se refiere a la Biblia. Quiere decir que no desmayes, que sigas orando. Volvemos al punto, hermanos. Ese es un tema bien fuerte, hermanos, y de verdad, si tú eres una persona consciente de que Dios va a demandarnos a nosotros cada uno, pon mucha atención en lo que Pablo le dice a Timoteo. Estaba a punto de morir. Pablo no se andaba por las ramas. A Pablo ya no le interesaban las formalidades. A Pablo no le interesaba si Timoteo se iba a molestar o no. Si te dieran unos días de vida, ¿qué le dirías tú a tu hijo? Ahora la pregunta es, si tú pudieras escuchar algo de tus padres que sabes que pronto o quizás pueden morir, ¿lo atesorarías o no lo atesorarías? ¿Sí? No más nos relata la Biblia qué hizo Timoteo, pero créeme que Timoteo fue un siervo irreprensible. Estoy seguro que Timoteo atesoró lo que escuchó de Pablo. Estoy seguro, hermanos. La Biblia muestra a Timoteo como, hermanos, 2 cartas se le escribieron a Timoteo. Pero como Dios no se encarga de exaltar a nadie, ni de que Dios dice, ay, y de mostrar ciertas, como dice la Biblia, todo es vanidad. Dios Dios no trata en su palabra de explicarnos qué tan grande predicador fue Timoteo, pero estoy seguro que lo fue. Amén. Y si siguió los pasos de su maestro y de su mentor, ¿cómo fue Pablo? De Pablo sí nos habla la Biblia, ¿cómo fue Pablo? ¿Cierto o no? Pablo es un gran ejemplo para muchos predicadores el día de hoy, para predicadores buenos, porque también hay predicadores malos, pero para predicadores buenos, Pablo es un ejemplo, ¿sí?, de ministerio. Pablo lo es. Entonces, si hablamos de Pablo, ¿puedes saber más o menos cómo fue el ministerio de Timoteo? Claro, hermano. Puedes saber que Timoteo fue un gran siervo. Entonces, hay que poner mucha atención en este punto. Vamos al verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Entonces, quiere decir, y la Biblia lo dice claro,
que hay una fe verdadera y hay una fe que es fingida. Claro, hermano, así como lo escuchas, hay una fe fingida. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿se pueden imaginar cómo es una fe verdadera según la Biblia? ¿Cómo es una fe fingida? Pon atención, no sé que tú o yo, alguien aquí, podamos estar fingiendo nuestra fe. ¿Nunca te has pensado en eso? ¿Nunca te has puesto a pensar? A detenerte un poco y decir, Señor, ¿cómo es mi fe? ¿Mi fe será fingida? ¿O mi fe es verdadera? ¿Te gustaría saber eso? ¿Te gustaría saber que estamos en una fe verdadera? ¿Te gustaría saber si hay algo que tu fe finge, no fingirlo más? Porque al final dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña. Él sabe si en nosotros hay una fe que es fingida. Pero ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, que no nos vamos a brincar al primer consejo, que solo vamos a ver un consejo. Que yo no sé qué es más difícil, analizar la fe no fingida o avivar el fuego del don de Dios. Porque ese es el siguiente consejo que Pablo, y creo que es el primer consejo que le da. Y son temas muy profundos, por eso digo, el tema, mi mentor dijo, va para largo. ¿Cierto o no? Y es bueno porque digo, wow, este tema lo traigo por semana. ¿Sí recuerdan que les he mencionado? Sí, que les he mencionado que este tema mi mentor dijo, ¿cierto? Lo que mi mentor dijo, hermanos, esto es algo tremendo porque el día de hoy hay mucho fingimiento ¿de qué? De fe. Ahora, no te estoy hablando simplemente por hablar, te voy a mencionarte ciertos siervos de Dios hablaron acerca de la fe. ¿Sabías que esa fe, como Pablo menciona, una fe fingida? Santiago dice, esa fe fingida es una fe que hace acepción de personas, ¿cierto o no? Noten hasta dónde la fe fingida le empiezan a desmascarar, ¿sí? Todos los siervos de Dios en la Biblia. Pero entonces Pablo analizó a Timoteo. Noten esto, Pablo no le iba a dar nada de los consejos a Timoteo si primero no analizó ¿qué? ¿Qué analizó Pablo en Timoteo? ¿Estamos diciéndolo? Su fe. Su fe, entonces eso es lo principal en todos nosotros, la fe. Y Pablo se lo está diciendo a Timoteo, yo traje a la memoria tu fe y le encontré que no es fingida, Timoteo. Ahora agárrate porque ahora voy a darte todos mis consejos. Ahora sé que vale la pena hablarte. Ahora sé que lo vas a entender. Ahora sé que lo vas a vivir. No vas a desaprovechar lo que te voy a hablar, Timoteo. Y le dijo, oye, y te analicé, eso es lo que le está diciendo Timoteo. Te estuve observando desde tiempo atrás. Te observo y te veo. Y yo estoy seguro que tu fe no es fingida. Y la fe de tu abuela tampoco lo era, ni la fe de tu madre tampoco era una fe fingida. Ahora la pregunta es si a nosotros se nos observara de tal manera. ¿Cuántos de nosotros, si Pablo estuviese aquí observándonos de años, nos podría decir a nosotros, tu fe no es fingida, tu fe es real, tu fe es genuina, no tiendas con banalidades, con simpleces, tú buscas las cosas de arriba, tu mirada está en lo de arriba. Cuando hablas, sí, no hablas de lo tuyo, hablas de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hablas palabras sazonadas con sal. Hablas palabra necesaria para la sana edificación. ¿Nos podría decir eso el apóstol Pablo? ¿Nos podría decir eso Cristo mismo? ¿Dios mismo? Son temas importantes que nacen en mi mente, ¿no? Y que digo, Señor, están en tu palabra, ayúdanos porque este es un tema que sí me interesa a mí. No fingirles a ustedes, no fingir a nadie mi fe. Amén. Si al final dice que habremos de padecer muchos padecimientos estando en la fe cristiana, pues hay que padecerlos, como dicen, con toda razón, amén.
con toda razón. Y hermanos, de esa manera empezamos a vivir un cristianismo, como dice, que tratamos de procurarnos, presentarnos a Dios como aprobados, que nada nos avergüence. Y muy probablemente en esta mañana a muchos de nosotros nos pueda avergonzar la fe que hemos vivido hasta este momento. ¿Sí? No vamos a hablar de la mala fe, ¿sí? Pero por mencionar algunos detallitos, vamos a hablarlos más adelante, pero ahorita quiero que tú medites en la fe no fingida. ¿Amén? Es un tema que está ahí en la palabra de Dios. Dice que ahí hay un texto que dice: maldito del hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Su salvación, el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero pedirles que no confíen en lo que estoy diciendo, sino que lo chequen en la palabra de Dios. Ahí está escrito, hermanos, y no confíen en la tecnología. No sé qué le pasa a mi tablet. Dice aquí, hermanos, Santiago 2:1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago dice eso. Y quiero tratar de entenderlo. Quiero que tú y yo lo entiendamos un poquito en esta mañana. No solo la fe es fingida, sino que para el problema de los hermanos que Santiago les habla, hermana, ellos tenían una fe que era con acepción de. ¿Qué entendemos por este punto? Mayúscula Santiago. Vamos a hacer este servicio, así que participemos todos, amén. Aunque se esté grabando, pero vamos a hacer una participación. ¿Qué es una fe con acepción de personas? ¿Cómo te la puedes imaginar? Recuerdo algo, miren, Dios todo lo permite. Se me vino a la mente algo que un hermano me dijo. Apenas hace unos días, no recuerdo. Y aquí está el hermano para testificar que es verdad lo que estoy diciendo. Y si no me corrige, hermano, ¿sí? Lo que voy a decir. El hermano dice que él un día asistió a una congregación, a un compañerismo o algo así, un evento de iglesias. Y resulta que cuando llegaron los pastores, corrieron a saludarlos a todos los pastores. Y el hermano iba pues de invitado, ¿verdad? Y cuando me vieron a mí, haz de cuenta como que no me vieron. A los pastores sí, hasta una botellita con agua. Y pastor, Dios le bendiga. Pero a mí, ¿sí? A mí, como que no me vieron. Interesante, ¿no? Hace años que pasó eso. Hace tiempo que pasó eso. Hace unos días que el hermano me lo contó. La pregunta es, ¿está en la mente del hermano? ¿Aprendió? ¿Lo dañaron? ¿Lo lastimaron? ¿Cierto o no? Sí, sí lo hicieron. Si algo persiste en tu mente es porque algo te impactó o te dañó. Si el día de hoy, en esta mañana, tú traes algo en la mente, que algo pasó entre hermanos, es porque te dañó. Entonces no vengamos a decir que qué antiespiritual es el hermano. No, vamos al punto realista. ¿En ese lugar se vivió una fe con acepción de personas? Claro, hermanos. No vamos a poderle decir al Señor, Señor, es que no lo vimos y traía una camisa fosforescente. ¿Qué tiene uno que brincar en una iglesia para que lo vean? Desafortunadamente en las iglesias de hoy, a veces, sí. Hacer teatro, maroma, ¿cómo es? Circo, maroma y teatro para que te miren. ¿Se vive una fe con acepción de personas? Sí, sí se está viviendo. ¿Mismos problemas? ¿Mismas soluciones? O sea, al día de hoy no podemos decir que nuestra iglesia es mejor que lo que los hermanos estaban viviendo ahí cuando Santiago les hablaba. Esa es la realidad. Ahora, te voy a decir una de las cosas aquí.
puede ser que nuestra congregación no se viva eso en realidad, en un sentido explícito de la palabra, como lo describe Santiago. No decimos a nadie cuando llega a este lugar, ven y siéntate aquí. Y vemos al mendigo, porque a lo mejor no ha entrado ni un mendigo. Decía ayer nuestro hermano, en realidad decía el hermano Maya, somos ricos. En realidad, en este país todos tenemos carros y hasta de a dos, ¿cierto o no? Pero en otros países, que muy bien conocemos nuestros países, a ti y a mí nos tocó andar a pie, correr, caminar, para llegar a la escuela, ¿sí? Y de verdad que ahora que lo recuerdo, qué bonito eran aquellas corridas entre el cerro, ¿no? ¿Cierto? ¿No? ¿Alguien les llegó a correr? Hasta estabas feliz de que decías, esquivo las biznagas, ¿cierto? Así, bien rápido. Ibas corriendo ahí, de repente se te atravesaba algo y hasta lo brincabas, ¿no? Y no parabas, ¿cierto? Llegabas sin libros, ¿por qué? Porque se te perdía. Pero al final llegabas a punto, ¿sí? Yo lo digo porque a mí me tocaba les tocó en las ciudades esas donde, como en Querétaro, y yo creo que en Ciudad de México, en ciudades grandes, hay a veces que la ciudad va creciendo para cierta área y todo, y va absorbiendo el cerro con construcciones, pero van dejando ciertos parches, acres y acres de cerro. Y la gente cruza, empieza a hacer caminos por esos parches enormes de cerro que se quedaron ahí en medio de la ciudad. A veces son 30, 40 acres. Y hay que cruzar por ahí, es como si fuera un mini monte, ¿no? Pero dentro de la ciudad, porque ya hay a veces bancos, hay edificios alrededor, pero ahí, bueno, a mí me tocó así. Yo crecí en ciudad, pero esos cerros de los que les hablo, no crean que era montaña, pero hubo aquí que sí cruzaron montaña entera. ¿Quién cruzó montañas enteras? ¿Nadie? ¿Sí, hermano? ¿Ustedes les tocó cruzar una montaña entera o un cerro, decir esa loma? ¿Sí? Bueno, eso es de más reputación, ¿no? Yo soy nivel abajo, ¿verdad? Pero nos tocó todo eso. Volviendo al tema, hermanos, la acepción de personas sí se vive en un sentido en nuestras iglesias. Te voy a dar un ejemplo. En ocasiones, tu fe que tú vives aquí, por así decirlo, al cruzar la puerta se dice, ¿recuerdas aquel letrero, amor? En la primera iglesia bautista de Pratt, Kansas, el letrero que dice, cuando tú vas saliendo de la iglesia hay unos letreros, y cuando vas saliendo del estacionamiento también hay unos letreros en inglés que están ahí, que el pastor mandó poner, que están ahí esos grandes letreros, y que dice, tu batalla, ¿cierto? Empieza a partir de aquí. Vas entrando al campo de misiones, ¿ah? Apenas ahí tu batalla empieza ahí, o sea, como diciendo, tu lucha no empieza cuando viene aquí a la iglesia, hermano. Discúlpame, pero eso lo creo yo. Tú no vienes aquí a luchar, tu lucha es cuando sales de aquí, ¿cierto o no? Tu lucha es cuando sales, porque todos los terrenos que vas a pisar, algunos tienen minas, que si las pisas puedes morir, ¿cierto o no? En términos espirituales hay cosas que te pueden dañar y lastimar. Y dijo el hermano, en la maldad se está multiplicando. Así es que su lucha, los que estamos aquí jóvenes todos, no empieza cuando vienes a la iglesia. Porque la tentación, las drogas, el alcohol, el dinero mal habido, todo eso va a venir ¿en dónde? Allá afuera. Allá es tu lucha verdadera. Allá es lo que tú realmente debes demostrar una fe, ¿no? ¿De qué nos sirve venir a la iglesia y mostrar una fe aquí? Piénsenme, verán, ¿cierto o no? Llegamos a la iglesia y entonces nos ponemos el traje de pastor, ¿cierto o no? Y no es que porque yo ande todo chamagoso allá afuera, que de vez en cuando ando uno trabajando, no es excusa, ¿sí? Uno que es trabajador. Pero lo que voy, hermanos, no se trata de adoptar una postura de tener fe cuando llegamos aquí. Y donde entonces sí, yo saludo al hermano Leví, hermano, Dios le bendiga, pero afuera en Walmart, afuera en otra tienda, pues ni lo veo, ¿no? Hago como que no lo conozco, ¿cierto o no? De esa manera es porque entonces yo tengo una fe fingida.
Una fe que está haciendo acepción de personas. Ustedes conocen muchos trabajadores que cuando llega un mayordomo, cierto mayordomo, empiezan a trabajar o hacen como que trabajan. ¿Sí? ¿Saben qué pasó? A veces cuando llegamos a la iglesia, pues llegamos así. Como estamos a la vista de todos, desafortunadamente no nos cuidamos del que realmente lo ve. Pero a la vista de todo, entonces sí adoptamos cierta, hasta nuestra voz cambia, ¿no? Y pasa de que tú hablas a tu esposa en un tono, pero cuando te habla un hermano por teléfono, entonces, ay, mándeme hermano. Hasta la voz te cambia. ¿No se han dado cuenta de eso? Hasta la voz nos cambia. Y yo digo, wow, o sea, ¿qué está pasando con nosotros? Tenemos que ser de la misma manera, ¿cierto o no? En casa, con la esposa, con los hermanos. La pregunta es, ¿tenemos una fe fingida en algunas áreas? Probablemente, sí, Señor. Entonces me puse a ojear, hermanos, me puse a leer, me puse a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a que mi fe no sea así. La pregunta es, ¿qué te he proyectado yo a ti? ¿Pudiera haber alguien aquí que se levante y me diga, hermano, yo puedo a usted reprenderlo por esto? ¿Pudiera haber aquí alguien y decir, hermano, yo he notado que su fe es fingida? Probablemente sí. Y no debería de serlo, ¿cierto? No debería de serlo. Entonces dije, hay que trabajar en la fe. ¿Amén? Hay que trabajar en esa fe que cuando lleguemos aquí no sea una fe fingida en realidad, que no tenga acepción de personas, porque en ocasiones puede ser que al pastor le hables muy bien, pero a otro hermano de la iglesia no tienes tanto interés en hablarle muy bien. O sea, eso no es opcional. Tu fe está siendo con acepción en todo el sentido de la palabra, hermano. Está siendo con acepción de personas. Eso es duro para el mensaje que Santiago le hablaba y que Pablo quería transmitirle. Ya como diciendo, no me importa lo que pienses, Timoteo, esto es lo que el Espíritu me está diciendo a mí. Que vuelvas a la fe, que le eches ganas, que yo sé que en ti no hay esa fe fingida. Ahora, eso es algo muy importante. Hermanos, quiero que ustedes vayamos ahí. Una fe no fingida. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Vamos rápido aquí a Hebreos 11:6. ¿Qué es pues la fe? A ver, un examen mañanero de esos para que se despierten. Yo sé que a ustedes les encantan los exámenes. Veo su sonrisita en su cara y sus ojitos que se abren así. Pues yo digo, les encantan los exámenes a los hermanos de la iglesia. Hebreos 11:6. ¿Qué dicen? ¿Qué es pues la fe? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1, perdón. ¿Qué es pues la fe? Y nos brincamos al 6, dice, pues sin fe, dice. Entonces, es importante la fe. Y que la fe no sea con acepción de personas. Que la fe no sea una fe no fingida. Aquí habla de una fe verdadera. Ahora, estamos tratando de entender qué es fe, hermanos. Creo que es uno de los términos más pequeños de la Biblia. Se compone de 2 letras y es el término menos entendido por los cristianos. ¿Qué es la fe? Ok, ahí ya nos dio una definición, pero ahora noten esto. ¿Cómo interpretamos fe? ¿Cómo interpretamos fe, hermanos? En algunos ejemplos de la Biblia. Primero de Timoteo 4:1. Primero de Timoteo 4:1. Muevan sus Biblias, sus espadas, y dice la palabra de Dios. Primero de Timoteo 4:1. También el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y diciéndole, Pablo, el Espíritu mismo dice, vean claramente que en los postreros tiempos, ¿cuántos dice? Algunos, de otras traducciones dice, muchos, ¿sí? Apostatarán. ¿Y saben qué? Yo creo y me quedo con el muchos, porque es verdad, ¿cierto o no? Muchos apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué es? Cambian o se desvían en cierto grado totalmente. Pero eso es apostasía.
que lo cambian o lo tuercen lo que la palabra de Dios dice, lo que la fe dice. ¿Cierto? Y la Biblia ahí da unos ejemplos. Hasta Pablo dice, muchos prohibieron que casarse. Otros te prohibirán que abstenerte de alimentos. Y hermanos, y ya si le seguimos la lista, el día de hoy hay tantas cosas e ideologías en las iglesias, ¿cierto o no? Que van de acuerdo a la fe. Ya muchos se desviaron. Muchísimos y más se siguen desviando. Ahora le dicen a Dios cómo obrar, en vez de ver cómo es como Dios obra. ¿Cierto o no? Eso es algo, ¿no? que está pasando. Y a veces la iglesia cristiana se desvía. Ya no creemos, como dice un pastor, en ir, sino ahora le decimos a la gente: venga, vaya a la iglesia, ahí está la tarjeta. Cuando la Biblia dice ir por todo, pero le decimos, el hombre le ha dicho a Dios: Señor, te equivocaste, hay mejores estrategias. Ay, Señor, ¿para qué ir? Si el día de hoy con un Facebook le mando la predicación a todos. Pero no es así. La verdad es que si Dios dijo ir, es porque algo grande está ahí, ¿cierto o no? De dos en dos. Ahora, hermanos, la fe bíblica que personalmente creo, la fe bíblica que personalmente yo creo que es la verdad, hermanos, es la única que te preservará hasta el fin, siendo fiel en tu manera de vivir para Dios en armonía con su bendita palabra. Hermanos, ¿qué es la fe? ¿Cómo interpretamos la fe? Pero ya vemos que la fe la hay con acepción de personas, y la fe hay una fe que fingida. Pues en todo caso, si tú quieres interpretar la fe como una estructura doctrinal, o quieres interpretar la fe como dice Hebreos, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no, aún así cualquier acto de fe debe de ser no fingido. No fingido, hermanos. Quiero terminar en los próximos minutos, y dice este consejo, hermanos, son 10 minutos, tiempo récord, nada más para que vean que también Dios puede obrar en mí. El primer consejo, pongan atención y vamos rápido. 2 Timoteo capítulo 1 verso 6. Ya hablando de la fe no fingida, creo que lo demás te quedó claro, amén. Ya la fe no fingida hay que trabajar, hay que pedirle a Dios para que no seamos de esa fe fingida. Señor, ayúdame a no tener una fe fingida. Sí, a decir que yo hago esto para ti, Señor. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que la fe fingida usa a Dios. Usa a Dios, o pretendemos usar a quién? A Dios. Es como si yo fingiera mi fe que soy realmente un hombre de piedad y tengo la apariencia, pero soy un lobo. ¿La Biblia lo dice o no? Y si lo dices es porque lo hay. Entonces, ¿por qué decir? Creo que no cabe, no cabe ese sentido. Yo como pastor, dice la Biblia que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y uno tendrá muchos errores, de verdad, nadie es perfecto. Pero créeme que uno de los que no quiero vivir es una fe fingida. Mejor dime: pastor, no me ha hablado, pastor, no me ha visitado, pastor. Espero que algún día pueda hacer eso y no decir: ¿sabe qué, pastor? Usted es un hipócrita porque tiene una fe fingida. Una fe con acepción de personas, una apariencia de pedazo de la iglesia, y me ve afuera y ni me saluda. ¿Cierto o no? ¿Es mejor que lo otro? Claro, para mí lo es. Y si he de luchar por eso, amén. Pero una fe no fingida no la quiero tener. Yo creo que ni tú la quieres tener, y Dios es el único que nos puede ayudar. Nota, Después, si nuestra fe es real y verdadera, ahora viene este primer consejo. Y probablemente no deberíamos de pasar al primer consejo sin que te vayas a tu hogar
y medites y le digas a Dios: Señor, si tengo una fe fingida, si yo hago actos que en la iglesia no hago con un hermano, pero fuera de la iglesia sí le hago esos actos, quiere decir que mi fe es fingida, porque como adentro no lo haces, pero afuera sí lo haces. Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren, hermanos, pero vamos a pasar al primer consejo. No se preocupen, Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de oportunidades, amén. Y apenas hablaba yo con un hermano ayer acerca de las oportunidades, y yo escuché algo, ¿verdad? Que hablaba con el hermano cuando dijo, una persona dijo: bueno, hay cosas que no se van a tolerar, y sí es verdad. Creo que hay cosas que incluso en nuestra iglesia no se van a tolerar por nadie. En esta iglesia espero que no se toleren por nadie, pero hay muchas cosas, hermanos, que todos podemos equivocarnos, ¿cierto o no? Todos, hermanos, todos. Pero una de las cosas que no quisiera es que nadie tengamos una fe fingida. Eso no, porque entonces sería construir sobre la arena, ¿cierto? Sería echar, o sea, estar equivocados, y todo estaría mal. Vamos a pasar al primer consejo, verso 6. Por lo cual te aconsejo, y nota, aquí empieza el mentor a hablar. Después de analizar la base más principal, que era la fe, una fe verdadera, le dice: ahora sí te voy a aconsejar. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que lo avives el fuego del don de Dios. Y Pablo tenía muchas formas, y quisiera tener más tiempo para explicarte qué es el fuego del don de Dios, qué era lo que Pablo le estaba tratando de decir a Timoteo. Pablo no le hablaba por hablarle nomás palabras que se escucharan espirituales en realidad, hermano. Como el día de hoy ves grandes eslogans, o ves en el Swap Latino que dice, ¿verdad? Gran campaña evangelística, ven por tu milagro, o sea, recíbelo. Iglesias que usan tantas palabrerías, tantos mensajes como cautivando el dolor de la gente, su necesidad. ¿Sí te has dado cuenta? Un Simón de Sirene se aprovechaba de la gente, ¿se acuerdan? Y el día de hoy hay muchos Simones de Sirenes que se aprovechan y ponen esos grandes eslogans y aquella publicidad, lo suben hasta en internet y todo, y bueno, empiezan a decir: ven. Y saben, ese no es un tema desconocido para mí. En México hay muchas iglesias así, grandes pósters donde te dicen: gran campaña evangelística de milagros, ¿sí? Ven y recibe el tuyo. Y yo digo: wow, ¿cómo obra Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Así o obra diferente? Diferente. O sea, Señor, haz milagros, Señor. No, ¿verdad? No son enchiladas, o no son pupusas, o no son algo, ¿verdad? No es eso en realidad. No lo es. Y aún así dijese yo, una iglesia que se consagre, Dios puede obrar, amén. Pero hemos visto que en ciertos tipos de iglesias ya se hace un común denominador. Así lo hacen todos. Entonces no es así, hermanos. Pablo hablaba de algo diferente. Yo quiero decirte y comparar a Pablo con cualquiera de esos siervos que pudiésemos algún día cometer el error de hacer una campaña así. Pablo, incluso con los 12, le dijo: yo he sido ¿qué? ¿Qué había sido Pablo? ¿Qué había sufrido Pablo? ¿Lo recuerdan? Rápido, 4 minutos nos quedan. ¿Qué había sido? Picado por serpientes. ¿Qué más? Apedreado. ¿Qué más? Puesto en cárceles, en cepos. ¿Dónde más? Azotado. ¿Cierto o no? ¿Qué más? Naufragios. ¿Qué más? Apedreado. ¿Cierto o no? Enfermedades. ¿Cierto o no? O sea, Pablo había sufrido. Pablo sabía lo que era, hermanos. Solo algo tan grande puede motivar a un siervo de Dios, y es